Oye, esta jornada número 8, ¿no os ha parecido que cada partido que había era incluso mejor que el anterior? Porque a mí sinceramente sí que me lo ha parecido y hoy toca hablar de ello. Así que ya sabéis, como siempre, ¡empezamos! Perfect. Bueno, pues como os acabo de decir, me voy echando ya a un lado, os voy dejando por aquí los resultados. Jornada número 8, una jornada donde ha habido partidazos, donde ha habido expulsiones, donde ha habido porteros que no han hecho demasiado bien su trabajo y delanteros que han metido hasta 2 goles. Así que vamos a ir empezando y vamos ya por el partido que se jugó este mismo viernes. Y empezamos con un Osasuna 1, Valencia 2. Un partido en el que, como os digo, en esta jornada han sido bastante raros. Realmente empezó mejor Osasuna a pesar de perder, hasta que en la primera parte aparecieron en el Valencia pues tanto Cavani como Justin Kluivert, que metió un golazo realmente picándola muy bien por encima de Sergio Herrera, imitando así a su padre, y así es como nos fuimos al descanso. En la segunda parte, además, Osasuna no es que estuviese demasiado bien y ya empezó con un regalo dentro del área hacia Diakhaby, que aprovechó muy bien su oportunidad de estar por ahí pululando por el área, marcó el 0-2 y en este caso pues Osasuna ya estaba un poquito condenado a perder pues los 3 puntos, obviamente. Es cierto que en los minutos finales tuvo un arreón que metió el 1-2, pero ya era tiempo de descuento. Darko Brasanek pues no le dio demasiado tiempo a remontar el partido y, como os digo, hubo 2 expulsiones, también una fuera del campo que le tocó a Diakhaby y que además tuvo un enfado por parte de Gattuso que lo tenéis que ver, le pegó un patadón a las botellas de agua que flipáis. 2 penaltis fallados también, uno por Chimi Ávila por parte de Osasuna, que reaparecía otra vez después de la expulsión, y el otro por Cavani, el matador, que todavía sigue sin meter gol. De aquí poquito más tengo que hablar. Vamos pasando ya al siguiente, a los partidos del sábado, que empezaba la tarde con un Almería 3, Rayo Vallecano 1. Un partido otra vez un poquito pues extraño, porque el Almería es cierto que le faltaba muchísimo gol y de repente le ganó a un Rayo Vallecano que venía bastante bien en un partido metiendo hasta 3 goles. Rubi, el entrenador del Almería, obviamente salvó su match ball, porque yo creo que si perdía este partido lo tenía un poquito complicado para seguir en el cargo, no sé si hasta final de temporada, pero por lo menos los siguientes partidos. También hay que decir que el Rayo tuvo errores muy graves, empezando por Diego López, que debutaba en este caso como titular. Un balón que además se lo entregó a Adrien Barba, yo no sé, se pensaba que a lo mejor seguía en el Español todavía, los dos jugando, y a partir de ahí empezaron a caer los goles. El segundo también creo que pudo hacer un poquito más, no le he hecho toda la culpa y sí a la defensa, pero creo que también pudo hacer un poco más, y el 3-0 llegó antes del descanso, a partir sobre todo de los dos extremos, tanto Adrien Barba como Leo Baptistao. De Barba tenemos que hablar porque hizo 2 cosas buenas y una pues bastante mala, que además condicionan demasiado a su equipo para esta próxima jornada, como son pues 2 asistencias y acabar expulsado en una patada que no vio a quien tenía detrás, pero un poquito sin sentido. Y cuando ya el Rayo Vallecano quiso pues reaccionar, Catena metió un gol, pero ya era un poquito tarde porque era el minuto 80. Eso sí, estuvo a punto de marcar un golazo bebé desde fuera del área, como siempre, con sus chutes espectaculares, que casi fue el golazo de la jornada, pero no entró y el resultado fue de 3-1. Pasando ya al siguiente partido del sábado, Atlético de Madrid 2, Girona 1. Este fue un muy buen partido y ya se preveía que lo iba a ser. De aquí tenemos que sacar simplemente nombres del partido. Correa, por supuestísimo, 2 goles, un auténtico partidazo, y además me alegro muchísimo por él porque ya se lo viene mereciendo desde jornadas atrás, incluso desde la temporada anterior. Siempre ha estado callado, es un chaval que se ha ganado los minutos cada momento que ha salido al campo, no como otros, como cuando ya lo dijo Diego Pablo Simeone después en la rueda de prensa, que fue un palito para Joao Félix. Por parte del Girona, por supuesto, tenemos que hablar de Rorro Riquelme. Qué auténtico jugadorazo. Volvía al que es su campo, que realmente sí que lo es, porque está cedido en el Girona por parte del Atlético de Madrid. Lo aplaudieron en el cambio y es que no es para menos, es un auténtico jugadorazo. Marcó un gol y además dio un repertorio de cositas que a Diego Pablo Simeone yo creo que le gustaron muchísimo, y además aplaudió en el cambio, o sea que ojo, porque yo creo que lo tiene muy en cuenta para la siguiente temporada. También tenemos que hablar muy bien de Aleix García por parte del Girona, pero
También tenemos que hablar por parte del Atlético de Madrid, que si no resaltaríamos todavía más el partidazo de Aleix García a Jan Oblak, con dos auténticos paradones, puso dos manos espectaculares antes de acabar el partido y le dio 3 puntos a un Atlético de Madrid que ya se consolida en puestos Champions. Yo creo que le va a venir muy bien de cara a estas próximas jornadas. También tenemos que hablar que Griezmann hizo un buen partido, no creo que tampoco muy bien, pero un buen partido, y además aprovechando que renovaba con el Atlético de Madrid, esta vez sí, ya es colchonero totalmente, 20 millones más 4, yo creo que es una buena negociación para el Atlético de Madrid. Y bueno, por parte del Atlético de Madrid, pues creo que está bien en Liga, no tanto en la Champions League, que vamos a ver si pasa de la fase de grupos o se va a la UEFA Europa League, pero de momento en Liga siguen bien. Siguiendo otro partido, uno de los partidos de esta jornada, por lo menos a priori, Sevilla 1, Athletic Club 1. Sampaoli era el nuevo entrenador del Sevilla, en este caso Lopetegui ya no está, obviamente, lo echaron en el último partido de Champions League, creo que un poquito injusto, pero bueno, ya no tenemos que hablar de Lopetegui y sí de Sampaoli, y el Sevilla hizo una muy buena primera parte, o por lo menos una buena primera parte, pero en la segunda parte se vio que no era todo de Sampaoli ni de Lopetegui, y el Sevilla otra vez se vino abajo, y el Athletic ya no solo es que empató y pudo remontar, sino que pudo golear al Sevilla en su casa otra vez más. Apareció Mikel Vesga en los minutos finales. De momento, este principio de temporada no tiene mucha solución, creo que tiene que ir al mercado otra vez, creo que tiene que fichar por lo menos un central, ya no digo dos, pero un central de garantías y empezar a reconstruir a partir de ahí, porque creo que las bajas de los centrales en este mismo verano pues han sido muy duras, obviamente. Además, arriba creo que les falta un poquito de gol. Aún así, creo que con Sampaoli mejoraron un poquito y no hicieron un mal partido, pero aún así ya se colocan en puestos de descenso. Es que todavía siguen con 6 puntos. Así que, bueno, vamos a tener un poquito de ojo con el Sevilla. En principio tendría que ir para arriba, pero mucho cuidado. Siguiendo con el partido del Getafe 0, Real Madrid 1. Un partido que realmente fue un poquito soso. Realmente el Real Madrid creo que se mereció la victoria, y no por uno, sino por más goles. Creo que todos hicieron un buen partido. No un muy buen partido, pero sí un buen partido. Aunque el MVP claramente creo que fue Militao. Y ya no solo por el gol, sino por cortar balones, sino por cómo está jugando en este principio de temporada. Es cierto que el Real Madrid pudo marcar más goles. Creo que le hicieron un penalti que era bastante claro a Vinicius Junior, pero el balón salió. También Rodrigo metió un gol, pero era por fuera de juego, entonces tampoco valió. Ya digo, no jugó demasiado mal, pero fue un resultado pues un poco corto. Sí que es verdad que el Getafe tuvo alguna, pudo ser un empate porque estaba el resultado muy parejo, pero no porque realmente en el juego el Real Madrid lo demostrase. Así que bueno, 3 puntos para seguir todavía colíderes junto al FC Barcelona, y ojo que la jornada que viene ya es el clásico. Vamos a hacer un especial y yo creo que os va a gustar mucho. Por cierto, antes de seguir, ya sabéis, espero que os suscribáis aquí abajo, que sigamos el clásico todos juntos, que dejéis un me gusta, obviamente. Y ahora sí, seguimos con los partidos. Ya con los del domingo. Valladolid 0, Betis 0. Un partido otra vez bastante aburrido. Casi todo el partido lo aguantó el Betis con 10, aunque es cierto que no estuvo demasiado mal, que no tuvo demasiado peligro por parte del Valladolid, y yo creo que en parte también fue por culpa del Valladolid, no solo por parte del Betis, sino que el Valladolid pues salió sin Weissman, que yo sinceramente no lo entiendo cuando creo que es el mejor jugador del equipo con bastante diferencia. Jugó con Sergio León, que sí que es cierto que había hecho una muy buena jornada en la jornada anterior precisamente, pero a partir de ahí el Valladolid creo que no puso en demasiado peligro al Betis. Aún así tuvo que salir Rui Silva y hacer un par de paradas, sobre todo una muy buena para salvar y dejarle un punto al Betis para que siga todavía ahí en los puestos europeos. Y vamos ahí con otro partido más. Aquí seguimos con el Cádiz 2, Español 2, un partido que fue bastante loco. Creo que el Cádiz mereció ganar en la primera parte. Después el Español empezó a jugar un poquito, sobre todo a partir de Joselu, que es un auténtico jugadorazo, pero es que creo que tiene muchas carencias atrás, sobre todo en la portería, que otra vez volvía a reaparecer Lecomte. Otra vez tuvo una cagada que yo sinceramente no sé cómo catalogarla. Los defensas tampoco es que estén demasiado finos. Creo que es un equipo muy frágil atrás y un equipo muy fuerte adelante, pero yo creo que si regalas goles como el primero otra vez de Lecomte, pues obviamente no puedes ganar puntos. Así que bueno, a partir de aquí el Español jugó bien en la segunda parte, pero al final del partido
el Cádiz estuvo a punto de ganar 5 meses después en su campo con un chutazo. Lucas Pérez, que se fue a la cruceta, fue una falta directa que, madre mía, sinceramente, si llega a entrar eso, creo que es el gol de la jornada, incluso de la temporada. Aún así, Lucas Pérez ya se fue con un gol, no como un 2, como José Lumato, pero creo que esa dupla que estaba en el Depor hace años es una auténtica pasada y ojalá se volviesen a juntar, no sé en qué equipo, pero ojalá se volviesen a juntar, y a partir de aquí pues el Cádiz y el Español se fueron con un empate que yo creo que no le gustará a ninguno de los dos equipos, pero creo que es un resultado bastante justo. Siguiendo con otro partido más, Real Sociedad 1, Villarreal 0, un duelo por creo que puestos de Champions League, muy superior la Real Sociedad. Un chute tan solo del Villarreal y un gol en los últimos 4 partidos por parte del Villarreal. Y es que entre que no está Gerard Moreno, como ya dijimos la jornada pasada, Danjuma tampoco es que acabe de conectar demasiado con todos sus compañeros desde que llegó, y tampoco está ayudando demasiado Jeremy Pino, Samu Chukwueze. Creo que Alex Baena ha pegado un pequeño bajoncito, sobre todo en Liga, porque ya vemos que en Conference League no, pero en Liga sí. Yo creo que cuando llegue Gerard Moreno otra vez se solucionarán las cosas, pero claro, obviamente esa falta, pues ese jugador hace mucha falta, así que yo creo que tampoco tiene demasiados problemas el Villarreal. Eso sí, la Real Sociedad estuvo excelente otro partido más, se juntaron Bryce con un pase de Merino que fue espectacular. Ese fue el único gol del partido, pero aún así tuvo bastante claras. Además están sin Umar Sadik, recordémoslo, y ya mismo vuelve Oyarzábal, o sea que yo creo que es un auténtico plantillón. Vamos a ver hasta dónde llegan, porque van a tener el cansancio de Europa y ya veremos si alguno del Mundial, pero creo que esta Real Sociedad tiene un auténtico plantillón y vamos a ver si no llegan finalmente a puestos de Champions League. Y ya acabando, vamos con el partido del FC Barcelona, que se enfrentaba al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou. Ganaron 1-0, pero aún así, ojo, porque hay muchas dudas de cara tanto a la Champions League como al Clásico. La primera parte fue muy buena, eso es cierto. Tuvieron unos 30-40 primeros minutos muy buenos, pero a partir de ahí el Celta se vino arriba, estuvo a punto de empatarlo. Y ya no solo eso, sino si veis las declaraciones de Iago Aspas, tiene muchísima razón, estuvieron incluso para ganarlo, pero ahí apareció Ter Stegen, que estuvo espectacular. Parece que ha vuelto el mejor Ter Stegen otra vez, y si eso lo juntamos con un Piqué que otra vez volvía a ser titular en una defensa que fue bastante rara, porque puso a Marcos Alonso de central, a Jordi Alba y luego a Valdé por la otra banda, donde claramente vimos que no es su posición natural y no jugó demasiado bien. Creo que el Barça se vino abajo, estuvo, ya digo, a punto de empatar, y ya no digo de perder, porque lo tuvo bastante cerca el Celta, pero aún así, entre Ter Stegen, entre los palos, entre el fuera de juego, al final no llegó el empate y el FC Barcelona se llevó 3 puntos, pero también muchísimas dudas. Aún así, siguen colíderes, como ya digo, con el Real Madrid, y la semana que viene jugarán un pedazo de clásico que va a tener muchas cosas que decidir hasta final de temporada. Y ojo también con la Champions League. Y ya acabando con el último partido que se jugó ayer mismo, Elche 1, Mallorca 1, un partido que empezó un poquito con retraso, media hora de retraso, por una tormenta que había pues encima de la Comunidad Valenciana. Un partido en el que fue mejor el Mallorca en la primera parte, pero aún así se volvió a adelantar el Elche, como ya pasó en la jornada pasada. Ezequiel Ponce en una muy buena salida, en un muy buen cabezazo a la salida de un córner. Aún así el Mallorca lo siguió intentando. Muriqui tuvo bastantes ocasiones, primero falló una muy clara en el primer minuto, después falló un penalti, o más bien se lo paró Edgar Badía, un Edgar Badía que fue MVP del partido y que forzó un penalti que yo sinceramente me pareció bastante justito. El segundo, en la segunda parte, Muriqui metió el gol de penalti, además la puso en toda la escuadra, pero aún así también le dio tiempo a acabar expulsado junto a Lucas Boyé, una expulsión por cada equipo, y así es como acabó el resultado. Un resultado que yo creo que fue bastante justo, aunque creo que para el Elche no es demasiado bueno, porque tan solo acumulan 2 puntos en 8 jornadas y siguen sin ganar, obviamente, y además ya han gastado el comodín de echar al entrenador. Francisco ya no es el entrenador del Elche, como ya vimos en esta última jornada, y así es como queda esta clasificación de cara a el siguiente, la jornada número 9, la jornada donde se jugará el clásico precisamente con el FC
Fútbol Club Barcelona y al Real Madrid liderando esta clasificación con 22 puntos todavía sin perder ningún partido. El Athletic sigue tercero con 17 puntos a pesar del empate, Atlético con 16 en los puestos Champions, Betis también con 16 y Real Sociedad cierran la clasificación de Europa. Pasando ya a la parte baja, Getafe y Español rozan en los puestos de descenso, unos puestos de descenso donde sí que está el Sevilla, ojo con el Sevilla, y cierran la tabla clasificatoria tanto el Cádiz como el Elche en esta jornada número 8. Así que bueno, hasta aquí el repaso de esta jornada número 8, espero que os haya gustado, que obviamente dejéis un me gusta y que os suscribáis aquí abajo, además de compartirlo con vuestros amigos, ya sean futboleros o no. Nos vemos la jornada siguiente con el clásico, por supuesto, pero también tendremos que hablar muchas cositas, y es que ya mismo es el Balón de Oro, creo que vais viendo por dónde voy, así que bueno, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo y hasta la próxima.